Bien, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la sección a donde nos quedamos la semana pasada. A ver, nos quedamos aquí, el punto de la cuestión de la esclavitud y la guerra civil. Hermanos, bien, entonces voy a comenzar allí. La cuestión de la guerra y la cuestión de la esclavitud y la guerra civil. Entonces, estamos en la clase número 4 de esta materia, Historia de la Iglesia, trimestre número 5. Bien, como hemos visto en el punto pasado, hermanos, empezamos a ver cómo todo se fue moldeando a partir un poco de la esclavitud y obviamente la independencia, y vemos que ahí se fueron formando diferentes grupos, y la inmigración tuvo mucho que ver, hermanos, con el surgimiento de nuevos grupos que tuvieron supuestamente ellos nuevos despertares, nuevos avivamientos, nuevas cosas que supuestamente Dios les dio. Y digo supuestamente, hermanos, porque después esos grupos pues se desviaron totalmente, ¿ok? O sea, entonces, si Dios va a hacer algo, hermanos, con cuestión de los dones, milagros, cosas así, es para acercarnos más a Él, ¿eh? Recuerden que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, la cuestión de la esclavitud habíamos listado la conciencia norteamericana desde la era colonial. Y al acercarse la independencia, no faltaron quienes sostuvieron que la nueva nación debía nacer limpia de tal mal. ¿Okay? Sin embargo, a fin de poder presentar un frente unido ante el enemigo británico, la voz antiesclavista fue acallada y los Estados Unidos, al tiempo que se proclamaban el país de la libertad, continuaban practicando la esclavitud. Y a esa práctica se oponían los enemigos que en 1776, hermanos, 1776, eh, expulsaron de su seno a quienes insistieron en tener esclavos. ¿Eh? Los metodistas, que en su conferencia de Navidad de 1784, al tiempo que organizaban la iglesia norteamericana, excluían de ella a los amos de esclavos. Y los bautistas, que no tomaron en medidas semejantes por carecer de la organización necesaria para ello, pero que sí sostuvieron posturas abolicionistas. O sea, los bautistas no fueron tan radicales como los metodistas. ¿Okay? Estas actitudes tempranas, sin embargo, se fueron modificando con el correr del tiempo, y únicamente los amigos que no contaban con fuertes números en el sur del país permanecieron firmes. ¿Okay? Tanto los metodistas como los bautistas, a fin de atraer a los blancos del sur, se amoldaron progresivamente al hecho de la esclavitud, hasta tal punto que en 1843 había unos 1,500 esclavos en manos de 1,200 ministros y predicadores metodistas. O sea, dense cuenta cómo empezaron con una idea, hermanos, y después, pues, la presión social y por lo que hoy vemos, ¿no? O sea, hoy es más fácil amoldarse al mundo que vivir fuera, ¿ok? Y recuerden que el esclavismo en ese momento, pues, producía la mayor parte del PIB de Estados Unidos en ese momento. Entonces, otras denominaciones adoptaron posturas igualmente ambiguas. Por ejemplo, en 1818, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, al tiempo que declaraba que la esclavitud era contraria a la ley de Dios, se declaraba también contraria a su abolición. O sea, reconocían que la esclavitud, pues, no era una práctica cristiana, pero tampoco estaban dispuestos, pues, a renegar de sus esclavos y, por supuesto, de todo lo que ello producía. Entonces, durante esos años del siglo, los sentimientos antiesclavistas se oían oír tanto en el norte como en el sur, ¿ok? Como en el sur. Y en 1817 se fundó la Sociedad Colonizadora
cuyo propósito era recaudar fondos para comprar esclavos, liberarlos y devolverlos al continente africano. Y a consecuencia de esto, hermanos, como tienen ahí en la diapositiva, se fundó en África la República de Liberia, que vemos allí, que está cerca de Costa de Marfil y de Sierra Leona y Guinea. Ese estado de República de Liberia fue un estado que se fundó con esclavos que fueron liberados de Estados Unidos. Pero de hecho este trabajo sirvió más bien para liberar esclavos, para deshacerse de negros libertos, y a pesar de todos sus esfuerzos, el número de los esclavos no disminuía, ¿no? No disminuía. Más los esclavos que llegaban que ¿cómo se llama? Eh, pues que los que se iban a sus hogares, ¿ok? O sea, eran demasiados, ¿no? Eran demasiados y pues obviamente esto provocó que el sentimiento abolicionista fuese concentrándose en el norte, mientras que en el sur, donde la economía dependía de la esclavitud, en mucho mayor grado, se empezó a buscar justificaciones para tenerla. ¿Okay? Y a esto se añadía el temor de los blancos en el sur de que una vez liberados, los negros, que eran en número elevadísimo, se volvieron una amenaza, ¿no? Se volvieron una amenaza. Entonces, tales opiniones parecían confirmarse con la rebelión en 1831, dirigió el predicador negro Nat Turner y con otros episodios semejantes, y pronto buena parte de la predicación en el sur se dedicó a mostrar cómo la esclavitud era voluntad divina, cómo era voluntad divina. O sea, como trataban de justificar la esclavitud, ustedes pueden ver ahí en el mapa, la parte roja era la parte donde se trataba todavía de justificar, en este caso, en este caso, la esclavitud en la parte roja, ¿ok? La parte norte, que es en este caso lo que es Nueva York y toda esa parte, ya como que la esclavitud no era ya tanta porque la economía no dependía en ese sentido de la esclavitud, sino dependía en este caso, de ya más los negocios y esa parte, ¿ok? Entonces, por eso les digo que pronto buena parte en el sur se dedicó a mostrar cómo la esclavitud era voluntad divina y cuán grande era la ganancia de los negros de haber permanecido en el África, nunca hubieran oído el mensaje del evangelio. Y mientras tanto en el norte, el sentimiento antiesclavista iba aumentando. La novela de Harry Brent Stone, La cabaña del tío Tom, sacudió las conciencias. Y en la iglesia metodista, estamos hablando del norte, las aboliciones norteñas comenzaron a exigir que se regresara a las viejas posturas antiesclavistas. Y en 1844, los abolicionistas lograron que en la conferencia general condenaran al obispo de Georgia, que era dueño de esclavos, y los metodistas sureños se separaron del resto de la iglesia. Ustedes saben, hermanos, que cuando ya la gran corte hace cierto tipo de fallos en algún cierto tipo de caso, pues esa es la métrica que se va a llevar, ¿ok? Al año siguiente, fundaron la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Algo parecido aconteció con los bautistas, hermanos. Esto fue con los metodistas. Los bautistas, puesto cuando su agencia misionera se negó a comisionar a un recomendado de la Convención de Georgia que tenía esclavos, los bautistas de ese estado y del resto del sur se reunieron para formar la Convención Bautista del Sur. De igual manera, en 1857, los presbiterios del sur se separaron de la iglesia presbiteriana y fundaron su propia denominación. Todas estas divisiones, hermanos, perduraron hasta el siglo XX, en que la iglesia metodista logró nuevamente unirse. También los presbiterianos se volvieron a unir, mientras los bautistas del sur continuaron separados de los del norte. De las principales iglesias, únicamente la católica y la episcopal lograron permanecer unidas a costa de desentenderse del conflicto y de sus motivos. En 1861, hermanos, 6 estados sureños rompieron con el resto de la nación y fundaron los Estados Confederados de América. Y aquí vamos a llegar a la Guerra Civil.
Poco después de este mismo año estalló el conflicto armado. En esa guerra, hermanos, tanto las iglesias del norte como las del sur apoyaron respectivamente sus respectivas causas. ¿Eh? Los del norte proclamaron que la esclavitud era inhumana y las del sur arguyendo que la Biblia hablaba de ella sin condenarla. Obviamente, hermano, si quieres encontrar un pretexto, lo vas a encontrar. Aunque al principio las tropas sureñas lograron penetrar en el norte del país, pronto el curso de la guerra cambió y el principal teatro del conflicto fue el sur, que quedó devastado. Cuando por fin la Confederación reconoció su derrota, su resentimiento hacia el norte era grande. Y de ahí surgió, hermanos, el título o el apodo Yankee. Los Yankees eran, así se les ponían a los de Nueva Inglaterra, que eran los de Nueva York. ¿Okay? Así se les pone, de hecho hay un equipo así de béisbol, los Yankees de Nueva York, pero ese era un apodo despectivo del sur hacia los del norte. Y ese resentimiento aumentó en la época de la reconstrucción, cuando se puso pretexto de reconstruir el sur, hubo numerosos norteños que se dedicaron a explotarlo. ¿Eh? En tales circunstancias, las iglesias del sur, hermanos, prefirieron permanecer separadas de sus supuestas hermanas del norte y se volvieron portavoces de la causa perdida. Entre los blancos del sur había gran temor de los negros libertos y hubo numerosos púlpitos desde los que se fomentó ese temor y hasta se llamó a los blancos a tomar medidas contra los negros. Vean cómo, hermanos, pues la iglesia sí tuvo mucha injerencia o mucha parte en esta parte de la historia, hermanos. Cuando esos temores le dieron origen al Ku Klux Klan y a sus atropellos, no faltaron predicadores que manifestaran su regocijo. De hecho, hasta bien avanzado el siglo XX, buena parte de los miembros del clan eran también miembros de la iglesia. Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando hoy la gente piensa que tener pensamientos revolucionarios es algo que les causa mucho interés y mucho aspaviento, ¿no? Pero hermanos, podemos tener, o sea, pueden tener muchos pensamientos revolucionarios, pero Jesús no fue eso. Jesús fue un hombre que dijo la verdad. Y obviamente uno de ellos eran los celotes, este grupo de los celotes, pues buscaban exactamente una revolución dentro de Roma. Pero hermanos, vean, o sea, Jesús tuvo en sus filas a un celote, pero jamás comulgó con ellos, sino al fin y al cabo lo reformó, ¿no? O sea, le quitó esas ideas y lo hizo un siervo que las obras que él hizo, pues hicieron o dieron impactaron más que una reforma, ¿ok? O más bien que una, ¿cómo se llama? Que una revolución. Entonces, mientras tanto, el periodo de la reconstrucción siguió un acuerdo tácito entre los magnates económicos del norte y los blancos del sur. Y a estos últimos se les dio libertad para dirigir los asuntos políticos y sociales de la región siempre que no obstaculizaran los intereses norteños en el sur. El resultado fue que la región quedó convertida en colonia económica del norte y reducida a condiciones económicas deplorables. Es decir, sí les dieron libertad económica o política dentro del territorio, pero pues en tal caso no los dejaban hacer nada. Entonces, en reacciones a tales condiciones, el odio de los sureños hacia los blancos norteños, los yanquis, hacia los negros se exacerbó. Y puesto que los blancos sureños no podían hacer efectivo su odio contra los yanquis, lo vertieron contra toda idea que procediera o pareciera proceder del norte. O sea, venía a lo mejor alguna reforma o cosas así, y entonces los del sur se oponían tan tenazmente, no querían nada de los del norte. Y por eso las iglesias continuaron separadas por largo tiempo. Además, dado que tradicionalmente los principales centros docentes estaban en el norte, pronto un antiintelectualismo agudo se posesionó de la mentalidad sureña. Toda idea que de algún modo pudiera parecer proveniente del norte era rechazada únicamente por esa razón.
Y en vista de que muchas ideas nuevas venían del norte, el sur se volvió cada vez más conservador, más conservador. Entonces, por otra parte, hermanos, el odio contra los negros sí podía hacerse efectivo. Durante el periodo de la reconstrucción, el racismo sureño tuvo que contenerse, pero después se desató una serie de prácticas y leyes en perjuicio de los negros. Por decir, en 1892, el Tribunal Supremo, hermanos, aprobó la segregación, declarando que los negros podían ser tratados por separados, pero por equidad. Entonces empezamos a ver que empiezan a haber escuelas de negros, iglesias de negros, congregaciones de negros, restaurantes de negros, centros comerciales para negros, pero obviamente ese tipo de lugares eran con más segregación y eran más pobres, hermanos. Entonces surgió una ola de leyes que recibieron el nombre de leyes de Jim Crow, así se llamaban, leyes de Jim Crow. A los negros, hermanos, a los negros se les negó el acceso al voto, a los lugares públicos, a lo mejor de la educación pública. Y tales leyes no fueron abrogadas sino hasta mediados del siglo XX. O sea, para que vean que no nada más es con que, no, pues no nada más es el sexo opuesto, la que ha sufrido todo eso, pues aquí vemos, hermanos, que también los negros pasaron pues por esa gran depresión de sus derechos, ¿eh? Y mientras tanto, las iglesias blancas del sur continuaban su mensaje, sus prácticas racistas, y a los negros que en tiempos de la esclavitud habían asistido a ellas se les instó a abandonarlas. ¿Eh? Nada más hasta dónde se llegó, hermanos. O sea, vean cuando se mezcla los intereses y la iglesia, hermanos, no se puede servir a dos amos. Aunque esas mismas iglesias rechazaban la teoría de la evolución por creerla antibíblica, en ella se oía decir a veces que los negros eran el eslabón perdido entre el ser humano y el mono, ¿no? Y aún en el siglo XX, hermanos, cuando por fin las diversas iglesias metodistas se reunieron, se creó una jurisdicción aparte para los negros. Después esa jurisdicción se disolvió y se integró al resto de la iglesia. Pero no fue sino a finales del siglo XX que la jurisdicción sudeste, que incluía los antiguos territorios de la Confederación, eligió su primer obispo negro y pues obviamente por eso, hermanos, cuando llegó Obama a la presidencia, pues fue algo caótico dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por todo esto que les estoy contando, hermanos, ¿eh? Por todo esto que les estoy contando. Como acabamos de decir entonces, las iglesias del sur instaron a los negros que pertenecían a ellas a abandonarlas. Y ese fue el origen de varias denominaciones negras, paralelas a las denominaciones blancas. Por decir, particularmente el caso de los bautistas, cuyas iglesias negras después se unieron a la Convención Bautista Nacional y de los metodistas, formaron la Iglesia Metodista Episcopal de Color, que después se llamó la Metodista Episcopal Cristiana. Al mismo tiempo, las iglesias blancas del norte, particularmente la presbiteriana y la metodista, se dedicaron a trabajar entre los negros libertos. Y así resultó que la mayoría de los negros presbiterios en el sur perteneciera a la iglesia del norte. Y lo mismo era cierto de los metodistas antes de la reunión de las iglesias, hermanos. Sin embargo, también en el norte existió la discriminación racial. Y desde antes de la guerra civil habían surgido allí dos denominaciones negras que después tendrían gran impacto en los libertos del sur: la Iglesia Metodista Episcopal Africana y la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sion. Y obviamente de Sion porque creían más en cosas, pues, judías. La primera fue fundada por Richard Hallam, un liberto que fue el primer negro ordenado diácono por los metodistas norteamericanos. Y 5 años más tarde, en 1821, otro episodio semejante, esta vez en la ciudad de Nueva York, le dio origen a la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sion. Entonces, estas dos denominaciones, hermanos, jugaron un papel importante entre los negros del norte, y tras la guerra civil entre los libertos del sur, además se distinguieron por sus misiones al África.
Bien, hermanos, entonces seguimos ahí de la guerra civil a la guerra mundial. En este tramo, hermanos, vamos a ver el surgimiento de otras religiones, así se le puede llamar, no denominaciones, religiones, hermanos, que pues hoy conocemos y que son una secta. Los años que siguieron a la guerra civil, hermanos, vieron agudizarse los problemas económicos y raciales y sociales de las décadas anteriores. El sur, convertido en colonia económica del norte, se atrincheró en su racismo y anti-intelectualismo. En el norte, la inmigración produjo un enorme aumento de la población urbana, las estructuras eclesiásticas se mostraron cada vez menos capaces de responder al reto de esta población, al de los muchos negros procedentes del sur que llegaban en busca de mejores condiciones de vida. En el oeste continuó la presión inexorable sobre las tierras de los indios y la población de origen hispano fue objeto de humillación cada vez mayor. En medio de tal diversidad, uno de los elementos que contribuían a unificar el país era la idea de que este tenía un destino providencial para el bien del resto de la humanidad. Por lo general, ese destino se veía en términos de superioridad racial, religiosa, institucional, es decir, de la superioridad de la raza anglosajona, de la fe protestante y del gobierno democrático. Por ejemplo, hacia fines del siglo, del secretario general de la Alianza Evangélica, Josias Strong, declaraba que Dios estaba adiestrando a la raza anglosajona para un gran momento, la competencia final entre las razas para la cual la anglosajona estaba siendo preparada. Entonces, estos sentimientos, hermanos, expresados por uno de los jefes del ala conservadora del protestantismo, eran semejantes a los de los jefes del liberalismo, que sostenían que el protestantismo y el derecho a pensar libremente eran la gran contribución de las razas nórdicas frente al catolicismo y la tiranía. Entonces, tales ideas, hermanos, contrastaban con la realidad urbana de los principios estadounidenses, donde los nuevos inmigrantes vivían en condiciones de hacinamiento, explotación, carentes de todo contacto con la iglesia, particularmente las protestantes. El protestantismo respondió a este reto de diversos modos. Uno de ellos fue la fundación de varias organizaciones que se distinguieron por su trabajo en las ciudades. Las más exitosas, hermanos, fueron estas. La YMCA, que significa la Asociación Cristiana de Jóvenes Cristianos. Y también había Asociación de Jóvenes Cristianas, ¿ok? Esas dos surgieron mucho en ese momento, ¿eh? Traídas de Europa a mediados del siglo XIX, esas instituciones se distinguieron por el modo en que proveían diversos servicios y programas, no solamente religiosos, sino también de recreo y de educación. Otro modo en que las iglesias protestantes respondieron a las necesidades de las masas fue la escuela dominical, hermanos. En una época en que no podía darse por sentado que las gentes estudiaban la Biblia en el seno de sus familias y en el conocimiento de las escrituras, parecía disminuir esa institución lleno un gran vacío, hacia tal punto que llegó a haber iglesias en las que la escuela dominical cobró mayor importancia que el culto. Hermanos, miren, la escuela dominical es algo muy bueno. Como yo se los dije, se utilizó mucho para alfabetizar a muchas tribus y a muchos pueblos. Sin embargo, hermanos, tenemos que aprender y tenemos que ver estas cosas. Hoy en día pensamos que la iglesia debe de proveer todas las cosas que yo necesito para ser un buen cristiano. Y no, hermanos, siempre la relación es personal. O sea, la iglesia es un lugar donde nosotros nos congregamos, alabamos a Dios, servimos a Dios en ciertos ministerios, conocemos un poco más de Dios, oramos los unos por los otros. Sin embargo, hermanos, las cosas familiares, yo te puedo dar herramientas, pero al final las cosas familiares pues son de familia y tú tienes que ponerte en ese punto de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de todo lo que tiene que ver con tu familia, obviamente basado en principios bíblicos. Sin embargo, hermanos, esta parte surgió de la escuela dominical y obviamente en un punto fue algo bueno, pero por otro lado surgió
el punto contrario. El punto contrario fue que la iglesia o que los cristianos mismos no se preocupaban por su salvación, sino que dejaban que la iglesia hiciera todo. Y obviamente eso iba a traer una gran consecuencia. En 1872, las principales denominaciones adoptaron la práctica de coordinar los textos bíblicos que se estudiaban cada domingo. Y esto a su vez contribuyó a un mayor acercamiento entre las iglesias. Sin embargo, los principales modos en que el protestantismo respondió al reto urbano fueron la adaptación de los avivamientos al contexto de las ciudades y la formación de nuevas denominaciones. Y la figura que en este caso de los avivamientos fue Dinwiddie Moody, que está ahí en pantalla. Dinwiddie Moody fue uno de los hombres, hermanos, que contribuyó a esta parte de los avivamientos. De hecho, si tú buscas en internet, hay muchas frases de él. Yo te puse ahí una frase en pantalla, pero si tú buscas así en internet frases de Moody, vas a encontrar muchas frases. Bueno, este hombre, Moody, fue un vendedor de zapatos en Chicago, quien se sintió conmovido por la falta de vida religiosa entre las masas de esa gran ciudad. Entonces, lo primero que hizo fue dedicarse a traer gente a su iglesia, que era congregacional. O sea, maestros de otras congregaciones, pues que vinieran a enseñar a la iglesia. Pero en 1861, él mismo decidió dedicarse por entero a sus labores religiosas. Y 2 años después, fundó en Chicago una iglesia independiente. Al mismo tiempo, se involucró en el trabajo de lo que vimos anteriormente de la YMCA, donde se distinguió por su celo evangelizador. Fue en 1832, mientras estaba en Londres, por razones de su trabajo con la organización, que se le invitó a predicar. Y el resultado fue tal que a partir de entonces, Moody se sintió llamado a predicarles a las grandes masas urbanas, primero en Inglaterra, después en los Estados Unidos. Su método consistía en la predicación sencilla y emotiva. O sea, no era una predicación donde hacíamos concientizar las escrituras, es una predicación que va simplemente a los sentidos. El resultado de esto, hermanos, fue que llamaba a las grandes gentes al arrepentimiento y a aceptar la salvación ofrecida en Cristo Jesús. O sea, aquí vemos las primeras campañas evangelizadoras, 1800 más o menos, hermanos. Fíjense que no tiene mucho tiempo, tiene 200, 300 años que esto comenzó. O sea, va para 300 años. Es relativamente nuevo. Moody, entonces, su mensaje tocaba el alma de las masas urbanas. Aunque no se ocupaba directamente de los grandes problemas de la ciudad, Moody esperaba la conversión de las masas, que las masas llevaría al mejoramiento de las condiciones de vida de la ciudad. Pronto Moody, hermanos, tuvo numerosos imitadores, ¿okay? Uno con mayor éxito que otros. El avivamiento se volvió uno de los fenómenos característicos de las ciudades norteamericanas. Los sucesos de Moody empezaron a hacer uso de las prácticas de organización y de publicidad que se utilizaban en las firmas comerciales. O sea, cuando él iba a predicar, lo mayor que inquietaba era toda la publicidad que se hacía detrás. Y muchos trataron de lograr popularidad convirtiendo sus campañas en grandes espectáculos. Y por todo ello, hacia fines del siglo, el movimiento fue fuertemente criticado. Vean cómo comenzó, hermanos, con una predicación a masas y en qué se convirtió. Un espectáculo, hermanos. Un espectáculo. O sea, quiere decir que eso no es lo que Dios quiere. O sea, tú puedes convencer a muchas personas tocándole los sentimientos psicológicamente, pero hermanos, va a terminar mal todo eso. En otro modo en que el protestantismo respondió al reto urbano fue mediante la creación de nuevas denominaciones, particularmente inspirada en Wesley. Dentro de la tradición metodista, hermanos, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, había muchos que se dolían del modo en que la iglesia metodista había abandonado diversos aspectos de la predicación wesleyana. Y esto había sucedido paulatinamente según el metodismo, que se fue moviendo más hacia las clases medias
y ocupándose menos de los pobres, particularmente en las ciudades. En Inglaterra, esto dio el origen a lo que se llamó el Ejército de Salvación. El Ejército de Salvación fue fundado por William Bott, que lo tenemos ahí en medio, William Bott y por su esposa Catherine Montfort. También predicadora, pues una de las características del Ejército de Salvación fue su énfasis en la igualdad de los sexos. Eso fue, o sea, hermanos, estas ideas de la patrulla y cosas así no es nueva. Viene ya de muchos años antes, ¿okay? Ver por los pobres, por los menos necesitados, por los más necesitados, por los más rezagados. O sea, ese tipo de ideas, hermanos, no son nuevas. El Ejército de Salvación, a diferencia de muchas otras denominaciones, surgida de semejantes impulsos, se ocupó de las masas urbanas. No solo en lo referente a su vida religiosa, sino también en lo que tenía que ver con sus necesidades materiales. Se distinguió por su obra de auxilio a los pobres, dándoles comida, albergue, trabajo, etcétera. Dadas las condiciones de la vida urbana de los Estados Unidos, esta nueva denominación encontró campo fértil en las ciudades norteamericanas. ¿Por qué? Pues porque venían de una guerra civil, hermanos, y obviamente la guerra traía pobreza. Entonces, tuvo mucha proliferación el Ejército de Salvación dentro de este campo fértil. Al mismo tiempo surgían en los Estados Unidos numerosos grupos, casi todos de origen metodista, que sentían la necesidad de volver a ocuparse de las masas, como Wesley lo había hecho. Puesto que esos grupos subrayaban la doctrina wesleyana, hermanos, de la santificación, se dio en llamarlos iglesias de sanidad. Y ya no voy a explicar eso de la doctrina wesleyana, hermanos, ya lo hemos explicado. Si ustedes pues, quieren profundizar más, pues deben de leer un poquito más sobre John Wesley. Al principio, hermanos, tales grupos no guardaban relaciones institucionales entre sí, pero poco a poco fueron organizándose en nuevas denominaciones, en las cuales la más numerosa fue la Iglesia del Nazareno. ¿Okay? La Iglesia del Nazareno, ese era su logo, surgida en 1908. Hermanos, quiero que vean aquí hay como que un paraguas aquí. 1901 fue un parteaguas de muchas denominaciones y ahorita les voy a decir por qué. Eh, la mayor fuerza del movimiento estuvo en las muchas iglesias independientes, en las pequeñísimas denominaciones que había diseminadas por todo el país. Y al principio, muchas de las iglesias de sanidad se caracterizaban por cultos en lo que se manifestaban los dones del espíritu, las lenguas, los milagros de sanidad, la profecía. ¿Por qué, hermanos? Bueno, esto se dio por lo que le llamaban ellos el avivamiento de la calle Azusa. El avivamiento de la calle Azusa fue en 1906, donde varios jóvenes se reunieron en la calle Azusa, ahí como tenemos en las imágenes, y ellos empezaron a leer el libro de los Hechos y empezaron a ver que el bautismo del Espíritu Santo era con lenguas, ¿okay? De ahí viene todo ese pensamiento. O sea, por eso les digo, 1906 es un parteaguas de muchas cosas que hoy estamos viendo, hermanos. O sea, por eso les digo, esto es relativamente nuevo. Y no estoy diciendo que porque sea nuevo es falso, hermanos, pero dense cuenta cuánto ya pasamos de la historia de la iglesia y en 1900 van apareciendo ese tipo de movimientos como que hay que dudar de ellos, ¿eh? Hay que dudar de ellos porque pues, no es ortodoxo lo que están haciendo, ¿ok? Bueno, en la calle Azusa, lo que pasó fue que estos jóvenes oraron por mucho tiempo, pidiendo lenguas, pidiendo dones, y en algún momento de esa oración empezaron a hablar en lenguas, que unos hablaban en francés, otros hablaban en japonés, y así. Y ese movimiento, hermanos, se hizo muy fuerte. Y puesto que aquella misión tenía miembros tanto blancos como negros, pronto hubo un fuerte movimiento pentecostal entre los negros y aquí salió la parte lo que se llama carismática. Al mismo tiempo, entre los blancos y el movimiento se extendió no solo entre personas de tradición wesleyana, hermanos, sino también entre bautistas y otros. Por fin, en 1914, el director de la publicación pentecostal convocó una gran reunión y allí surgieron
las asambleas de Dios. Las asambleas de Dios, hermanos, pues, ahora sí que congregaciones muy grandes, son pentecostales, pero surgieron en pos de esta parte de la calle Azusa. Esta denominación y muchas otras tuvieron gran éxito entre las masas norteamericanas, tanto urbanas como rurales, y pronto contaron con misioneros en diversas partes del país. Entonces, obviamente, ya vimos aquí este parteaguas, 1906, el avivamiento de la calle Azusa, así le llamaron ellos. Otra denominación que tomó forma definitiva por esta época, ¿quiénes creen que fueron? Los adventistas del séptimo día, lo cual es una secta, hermanos, ¿eh? Y una vez se los digo, es una secta. A principios del siglo XIX, el bautista William Miller de Vermont, que tenemos ahí en pantalla, se dedicó al estudio de la Biblia, particularmente del libro de Daniel, y uniendo datos tomados de Daniel con algunos del Génesis y de otros libros de la Biblia, ¿no? Miller llegó a la conclusión que el Señor retornaría en 1843, por eso por eso llaman adventistas, ¿okay? Y obviamente sacan interpretaciones privadas, lo cual es una tremenda mentira y un tremendo error. Al principio, hermanos, Miller no divulgó esa convicción, pero luego se sintió llamado a predicar e invitar a las gentes a prepararse para la segunda venida. Su éxito y el de otros que pronto comenzaron a predicar el mismo mensaje fue enorme. Centenares de millares de personas se convencieron de que el fin del mundo vendría en 1843. ¿Y qué creen? Pues llegó esa fecha y nada ocurrió. Casi todos los seguidores de Miller pues, se sintieron defraudados, pero un pequeño grupo se reunió alrededor de él y formó en Vermont una iglesia que continuaba aguardando ansiosamente la segunda venida. Así pasaron los años y el movimiento continuó existiendo hasta que apareció una profetisa, ¿no? Ellen Harmon, llamada o Ellen White. Ellen White. White porque estaba casada con un hombre llamado que se apellidaba White. La señora White, hermanos, además de tener innumerables visiones, resultó ser una magnífica organizadora que dio a conocer sus profecías en una serie de publicaciones. Tiene varios libros, lo cual no se los recomiendo. Yo he leído como 2 o 3 y es una farsa. O sea, sí cita la Biblia y toda la cosa, pero obviamente te vas a llegar al punto de que pues ella va a citar la Biblia para que pues todo lo que ella piensa tenga coherencia. Poco a poco, los diversos grupos surgidos de la predicación de Miller y otros como él fueron reuniéndose alrededor de la señora White, hasta que en 1868 tuvo lugar la primera conferencia general de los adventistas. Bajo el impulso de la señora White, hermanos, los adventistas cobraron gran interés en la medicina, la dialéctica, las misiones, y además, aún desde antes de la intervención de la señora White, debido en parte a sus contactos con los bautistas del séptimo día, los adventistas habían empezado a guardar el sábado en lugar del domingo. Ya saben, ellos tienen sus motivos, ¿no? Ellos tienen sus motivos. Eh, sus motivos eran que Dios menciona más el sábado que el domingo. ¿Okay? Que Dios menciona más que guardemos el sábado y que está en la ley, y ya saben. Cuando la señora White murió en 1915, hermanos, el movimiento contaba con millares de adherentes, tanto en los Estados Unidos como en varias otras naciones, hermanos. O sea, pero esto es una secta, ¿okay? Esto es una secta porque toman las palabras de Ellen White como palabra de Dios. Y pues obviamente esta mujer, no lo menciona aquí, pero esta mujer también habló de una fecha de la segunda venida de Cristo, y tampoco se cumplió. Y lo que ellos dijeron fue que en esa fecha que Ellen White había dicho y que no se cumplió, fue que Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Y ya saben, tomen verso, toda la cosa, pero estos son una secta, hermanos. Por otra parte, el protestantismo norteamericano tenía que enfrentarse a retos de carácter intelectual, ¿eh? De carácter intelectual. Además de inmigrantes, nuevas ideas que podían
en mucha buena parte de lo que antes se había dado por sentado, hermanos. La teoría de la evolución puesta por Darwin creó gran revuelo, pues parecía contradecir la historia de la creación del Génesis. Sin embargo, entre teólogos tuvieron mayor importancia los estudios históricos y críticos que estaban teniendo lugar en Europa, particularmente en Alemania. Fíjense qué ironía, ¿no? Alemania fue donde empezó la reforma con Martín Lutero y ahora empiezan este tipo de cosas de la evolución. Esos estudios ponían en duda la autenticidad histórica de varios libros de la Biblia, hermanos. En muchos casos, la metodología misma de quienes se dedicaban a ellos los llevaba a negar la veracidad de todo lo que pudiera parecer extraordinario o milagroso. Ejemplo, el libro de Jonás, el libro de Josué, el libro obviamente de Génesis, para ellos es una completa ridiculez. ¿Qué podemos decir del libro del Éxodo? Que muchos hoy en día predican y publican que el éxodo nunca se dio por motivos históricos, por muchos motivos. Entonces, eso no es nuevo, hermanos. Vean la ola que ahora viene, ¿no? La guerra del intelectualismo. O sea, y esto tampoco es nuevo, hermanos. Los gnósticos o tienen mucho movimiento en esto, hermanos. Gracias a la evolución y al progreso que ella conlleva, parecía acercarse el momento en que los humanos se mostrarían capaces de resolver problemas que hasta entonces pudieran parecer insolubles. ¿Eh? Tales ideas, hermanos, le dieron origen a lo que llamamos el liberalismo. ¿Qué cosa es el liberalismo? Bueno, el intento de entender la fe, pero a base de la razón. Y hermanos, obviamente no estamos peleados en que la gente razone, pero el liberalismo no fue en modo alguno un movimiento monolítico. Al contrario, la noción misma del liberalismo implicaba libertad para pensar de diferentes modos, siempre que no se cayera en lo que los rivales llamaban supersticiones. Entonces, para ellos decir, pues es que el sol se detuvo, es una superstición, ¿no? Es lo que ellos decían. Lo que hubo fue una amplia corriente de pensamiento que muchos vieron como una negación de la fe cristiana. Dentro de esa corriente había un pequeño número de radicales, los llamados los modernistas, para quienes la fe cristiana y la Biblia no eran sino una religión y un gran libro entre muchas religiones y muchos libros, ¿no? Lo que hoy estamos viendo, que hoy muchos rechazan la Biblia y la ponen al nivel del Corán, la ponen al nivel del Popo, la ponen al nivel del libro del Mormón, lo cual pues es una falacia también. ¿Okay? Pero estos modernistas pues piensan que van a llegar a la verdad a través de la ciencia, a través del razonamiento, a través de liberarse de tabús y de cosas que la Biblia predica que ya no tienen vigencia en nuestros días, según ellos. Por lo general, los liberales eran personas de profunda convicción cristiana que se sentían obligados por esa misma convicción a responder a los retos intelectuales del mundo y hacerle posible la fe al ser humano moderno. O sea, trataron de rebajar el evangelio pues al nivel de estas personas, y ese es un gran error, porque nosotros no somos los que hacemos entender el evangelio, sino nosotros somos los que simplemente predicamos, es el Espíritu Santo el que va a hacer entender el evangelio. Entonces, al mismo tiempo, cabe decir, hermanos, que el liberalismo se abrió paso mayormente en el suroeste del país y sobre todo entre gente de clase media, para quienes las cuestiones intelectuales de la época parecían ser un reto más urgente que las condiciones sociales de los obreros urbanos. En el sur y el oeste, el liberalismo hizo poco impacto. La respuesta nos hizo esperar, hermanos, pues muchos veían en el liberalismo una amenaza al centro mismo de la fe cristiana, y a nivel popular lo que más se discutió fue la teoría de la evolución. Y hasta hubo intentos de dirimir la cuestión de los tribunales de justicia, hermanos.
Hacia fines del siglo XX se continuaba discutiendo en algunas regiones de los Estados Unidos si las escuelas públicas debían o no exponer la teoría de la evolución y cómo debían hacerlo para no contradecir la Biblia, hermanos. Ahí te das cuenta, cuando esas cosas no empatan con la Biblia, hermanos, la Biblia tiene la prioridad. ¿Okay? O sea, y también eso pasa en los pensamientos y conductas de muchas cosas que a veces llegan a nosotros y que no empatan con el pensamiento bíblico, hermanos, a la ley y al evangelio, ¿ok? O sea, a la ley y al testimonio, y si no, pues hermanos, no podemos aceptar otras cosas. Entre los teólogos conservadores, sin embargo, la cuestión de la evolución era solamente un ejemplo del modo en que las nuevas ideas amenazaban los fundamentos de la fe. Y entonces empezaron a surgir los fundamentalistas. En 1846, hermanos, cuando ese movimiento comenzaba a tomar forma, se organizó la Alianza Evangélica con el propósito de unir a todos los que veían el liberalismo como una amenaza a la fe. Pero fue en 1895, en una reunión junto a las cataratas del Niágara, que el movimiento anunció los 5 fundamentos de la fe que no podían negarse ni caer en los errores del liberalismo. Y esos fundamentos eran la infalibilidad de las escrituras, la divinidad de Jesús, su nacimiento virginal, su sacrificio expiatorio y los pecados y la resurrección física y pronto retorno. Esos eran los 5 pilares que se pusieron y los cuales, pues obviamente, el liberalismo ataca. ¿Okay? Poco después, la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana adoptó principios semejantes y a partir de entonces, por varias décadas, el fundamentalismo logró la adhesión de la mayoría de los protestantes, particularmente en el sur del país. Pero por otra parte, es interesante notar que aunque el fundamentalismo se declaraba defensor de la ortodoxia tradicional, también sirvió para dar orígenes a nuevas interpretaciones bíblicas. Y una de ellas, hermanos, fue el dispensacionalismo. Fíjense cuando surgió, ¿no? Es relativamente nuevo esto. Y tomó varias formas, de las cuales la más conocida es la propuesta por Cyrus Scofield. Esta surgió en la publicación de la Biblia Scofield en 1906, o sea, no tiene mucho tiempo, hermanos. Tiene, pues vamos a ponerlo así, 100 años, 120 años, por mucho, hermanos. Esta doctrina no es muy, o sea, no era algo que los creyentes ortodoxos y los primeros cristianos creyeran, hermanos. Esto fue por otra manera de ver de Cyrus Scofield, pero por todo porque surgió por el fundamentalismo y el liberalismo. ¿Qué hace el dispensacionalismo? Bueno, divide la historia humana en 7 dispensaciones, de las cuales la sexta es la presente, ¿no? ¿Cuál es? La época de la gracia. En 1906 se publicó la Biblia de Scofield, que pronto logró una gran popularidad en diversos círculos fundamentalistas. Y así el fundamentalismo se alió al dispensacionalismo, aunque no siempre siguiendo todos los detalles del esquema de Scofield. En el entretanto, el liberalismo hacía su más notable contribución en lo que se llamó el evangelio social. Ven, hermanos, cómo va surgiendo las cosas que hoy pues, conocemos. Y como les digo, el que quiera creer así del dispensacionalismo, está bien, está bien. Sin embargo, como les digo, yo crecí con esa doctrina, pero yo encontré muchos vacíos, o algunos vacíos que no tenían ninguna explicación, pero algunos sí siguen haciendo creer. Y uno de los más grandes exponentes de este tipo de escatología es Armando Alducin. ¿Okay? Armando Alducin cree en ese tipo de escatología, del dispensacionalismo, por lo cual se respeta, porque es una doctrina pues secundaria. Ok, hermanos, el evangelio social, para ir terminando, la mayor parte de los liberales, por pertenecer a las clases medias y educadas, no estaba interesada en los graves problemas de las masas urbanas. Por ello, la mayoría de los liberales no siguió el camino del evangelio social. Sin embargo, un pequeño núcleo sí se dedicó con ahínco a mostrar las relaciones entre las demandas del evangelio y las condiciones anerosas en que vivían las masas urbanas. El más famoso de las proponentes del evangelio social fue Walter Richmond, que es el que tenemos en pantalla. Walter fue profesor de historia eclesiástica
de 1897 hasta que murió en el 1918. Pero lo que lo hizo famoso fue su insistencia en la necesidad de ajustar el sistema económico norteamericano a las exigencias del Evangelio. Según él, el liberalismo económico, es decir, la doctrina en que la ley de la oferta y la demanda basta para regular la economía, resulta en gran desigualdad e injusticia social. Hablamos de pues, el capitalismo. La tarea de los cristianos es entonces ponerles coto a ese liberalismo, o sea, ponerles un límite a ese liberalismo y el poder desenfrenado del capital. Al mismo tiempo, los cristianos tienen que ocuparse de que se promulguen leyes, que reorganicen la sociedad de tal modo que se alivie el sufrimiento de los pobres, que se haga mayor justicia. Parece un pensamiento socialista de este hombre Walter. El punto de unión entre el evangelio social y el liberalismo en general era su optimismo en cuanto a la capacidad humana y al progreso de la sociedad. Pero los proponentes del evangelio social no concordaban con los demás liberales, para quienes bastaba con confiar en el progreso natural de la criatura humana y de la sociedad capitalista. Para el evangelio social, el progreso debía dirigir en pos de la justicia social. Entonces, hermanos, tanto el liberalismo como el fundamentalismo lograron su apogeo en tiempos en que el progreso económico y político de los Estados Unidos parecía garantizado. La guerra con México, la abolición de la esclavitud, la guerra con España en 1898, que llevó la anexión de Puerto Rico, la independencia de Cuba, las Filipinas, parecían indicar que los Estados Unidos y las razas nórdicas que en ellos predominaban estaban destinados a guiar al mundo hacia una época de adelanto y prosperidad. Y entonces lo que vino fue la Primera Guerra Mundial y muchos comenzaron a dudar de tales esperanzas. ¿Ok, hermanos? La próxima sesión tendremos que ver ahora las nuevas religiones. Vamos a ver aquí 3 religiones que surgieron después en el siglo XIX. Los mormones, los testigos de Jehová y la ciencia cristiana. Esas 3 religiones tuvieron también su apogeo en esta parte. Nuevamente, hermanos, tengan en mente esto. La calle Azusa de 1906 fue lo que hizo que aquí esta parte de los carismáticos, los dones providenciales, los dones de lengua, los dones de sanación, cosas así, tuvieran mayor auge y entonces empezaron a surgir ese tipo de cosas. Y aquí de nuevas religiones, pues vamos a ver aquí a Joseph Smith, vamos a ver a ¿cómo se llama? A otra mujer que se dedicó a la ciencia cristiana, vamos a ver a los testigos de Jehová, y muchas otras cosas que empezaron a surgir, vean, son relativamente nuevas, o sea, no tienen mucho tiempo, apenas van a cumplir 200 años, o sea, no son tan viejas, hermanos, pero vean cómo todo va surgiendo de pensamientos que se van metiendo en el cristianismo, y pues obviamente cuando se rechazan, pues estas gentes se salen, y hacen su propia religión. Bien, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar.